depende, por ejemplo, el PAN, las obras sociales, el Estado Nacional a través de una cosa que, con mucho respeto para aquellos que puedan tomarlo mal, pero yo lo señalo como un engendro, que es el famoso Programa Federal de Salud, que en realidad ese Programa Federal de Salud nació para quitarle la cobertura que tenían hasta ese momento las personas discapacitadas que no tenían otra cobertura jubilatoria o otra pensión, que eran las pensiones no contributivas. Es decir, que de esa manera se le quitó al Instituto de Servicio Social para Jubilados y Pensionados esa supuesta carga que tenían de estos afiliados que consideraban que no eran afiliados directos de ellos. Y se creó este programa. Y respecto a esto, también se ha generado una discusión que yo creo que no tiene sentido, pero también se plantea en la justicia, es si el hecho de que el Programa Federal de Salud firme convenios con cada una de las provincias para que éstas asuman las prestaciones, lo que se discute es si es competencia de la justicia federal o si es competencia de la justicia provincial. Y yo creo que hay cosas, las señalamos nosotros en todas las presentaciones judiciales, que esto es una obviedad. Porque, primero, las pensiones no contributivas tienen un descuento como cualquier otro afiliado, donde dice claramente profe. Es decir, podrá ser de poca monta, de poca entidad ese descuento, pero el porcentual es el mismo que se le puede hacer a cualquier beneficiario de cualquier obra social. Más las personas que tienen el Programa Federal de Salud como única obra social, y esto lo señalo, en realidad son afiliados cautivos. ¿Por qué? Porque el afiliado de una obra social tiene la opción de pasarse a otra obra social. Puede pedir que la contribución que tiene, el descuento que le hacen, se lo pasen a otra obra social. Los afiliados del Programa Federal de Salud no tienen ninguna posibilidad. Y la triste realidad, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es que el Programa Federal de Salud primero había suscrito un convenio con IOMA, que mucha gente se quejaba, se tenían que plantear recursos de amparo porque no eran óptimas las prestaciones que brindaban. Pero esto se debilitó aún más la prestación cuando, en forma unilateral, la provincia de Buenos Aires decidió cortar el convenio, es decir, rescindir el convenio que tenía con la Nación a través de IOMA, y decidieron constituir una unidad ejecutora, y las prestaciones del Programa Federal de Salud en la provincia de Buenos Aires, con la misma cápita que tenían antes, esto quiere decir, con el mismo ingreso que tenían antes, por una prestación que no era la ideal, pero que era razonable, pasó a ser una prestación a cargo exclusivamente de las instituciones públicas. Y no con esto no va en desmedro de la importancia que tienen las instituciones públicas en el servicio de salud, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Pero evidentemente, si a una persona le están brindando una prestación que se supone de una obra social, le están descontando un porcentaje, no puede tener el mismo servicio, pero además, y esto es lo importante porque esta es la experiencia que uno tiene a partir de la atención diaria, como en el caso nuestro,
de la gente que requiere nuestros servicios, que tiene que deambular por distintas instituciones, porque además no se sabe quién lo atiende, dónde lo atiende y cómo lo atiende. Entonces, estamos en el porqué. Y el porqué, aunque parezca algo hasta muy crudo, muy duro, yo utilizaría una palabra que casi es perverso. ¿Por qué? Porque la persona que más necesita, las personas más vulnerables, y digo, no solamente las personas discapacitadas, sino aquellas personas que no tienen posibilidades y recursos como para movilizarse permanentemente, teniendo que hacer reclamo tras reclamo, y cae en lo que busca el prestador, que es el agotamiento, el desánimo. Y de esta manera lo que se quita es tener que hacer lo que consideran los prestadores un gasto. Es decir, los ingresos los tienen, y los tienen permanentes. Las obras sociales tienen sus ingresos permanentes. Sus prestadores, que suscriben tanto sean sanatorios, clínicas, como laboratorios, como prestadores, como médicos, especialistas y particulares, reciben sus cápitas. Estas cápitas están en relación al volumen, al conjunto. Entonces, evidentemente, lo que más les conviene es que haya menos egresos, y los ingresos se mantienen firmes. Y digo que lamentablemente con esto no se ha hecho nada. Y la única alternativa que le ha quedado a la gente es el recurso de amparo, es el recurso judicial. Y yo quiero después señalar, tengo 3 o 4 casos que he traído como ejemplos, para demostrar que esto es posible a pesar de que se trata de generar desánimo en la gente. Y siempre traigo a colación un ejemplo, que es el siguiente. En el año 2000, al principio de este siglo, en Argentina se produjo un problema muy serio con las entidades financieras. La gente se encontró desesperada y no tenía ninguna alternativa para poder resolver ese problema que se le presentaba, que no le devolvían sus recursos genuinos y que eran propios. Y en ese momento, aunque no fue la solución total, aunque no fue la panacea, como lamentablemente muchos planteaban, sí fue un refugio para mucha gente, fue la contención para mucha gente que resolvió, por lo menos en parte, el problema que le habían planteado. Y lamentablemente en forma contemporánea se empezó a dar en gran escala esto que yo llamo, se podría decir, el corralito sanitario, pero yo creo que no es solamente así. Porque yo creo que no son solamente las prestaciones que no se cumplen, no son las prestaciones de salud. Es decir, nosotros tenemos ejemplos del problema de la cobertura para la escolaridad, la inclusión educativa, las coberturas de transporte y las coberturas específicas en forma total para los casos de salud. Y yo creo que en esto hay una cosa muy importante que ya en otra oportunidad con la doctora Villaverde estuvimos señalando, que yo creo que debemos asumir un compromiso. Yo digo no del Poder Judicial solamente, sino siempre resalto y destaco esto. Yo digo de los operadores judiciales, porque en mi caso particular, yo antes de ser el defensor oficial, que llevo más de 15 años como defensor oficial, he sido abogado de la matrícula y tengo mucho honor en señalarlo y en decir que ha sido así.
Y creo que mis colegas, cuando digo operadores judiciales, yo señalo también a mis colegas que ejercen libremente la profesión. Creo que los defensores oficiales, creo que la judicatura en general, los jueces, los secretarios, el propio personal, tiene que comprometerse y tiene que asumir esta realidad. Esta realidad es que la gente necesita ser escuchada. La gente lo que necesita es tener contención, aun cuando, y digo contención, porque aun cuando no se receten en su totalidad los reclamos que pueda hacer y las necesidades que tengan, lo importante es que la persona lo que necesita es tener alguien que las escuche, alguien que los encamine, alguien que no los ayude, porque no es que necesitan ayuda, alguien que los acompañe. Esto es muy triste tener que plantearlo en nuestro país después de haber señalado que tenemos una legislación que es señera en Latinoamérica, por lo menos, pero que lamentablemente no se cumple. Respecto a esto, voy a señalar después algunos ejemplos que tengo de cómo es posible llegar a la justicia, llegar con un recurso de amparo y tener buena acogida. Es decir, creo que la gente tiene que estar dispuesta a llegar a tribunales. Creo que tiene que estar dispuesta a golpear las puertas de nuestras defensorías, no solamente a nivel nacional y federal, sino también a nivel provincial, sino también a nuestros colegios públicos de abogados diseminados por todo el país. Pero me quería referir a algo que me parece que también es muy importante. Yo voy a señalar, he hablado algo de salud, he señalado algo de la inclusión educativa, la necesidad de que se brinden herramientas para que haya inclusión educativa de las personas con discapacidad. Y esto que ya estaba recetado no solamente por la Convención, sino por los propios tratados de derechos humanos. Es decir, la gente con discapacidad no tiene derecho únicamente a la escuela especial. Con esto no quiero decir que la escuela especial quiere desaparecer, como algunos, desde un ideologismo extremo, luego de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que habla de facilitar el acceso a la educación común,